Doña Alicia, ese testimonio que usted nos entrega lo hemos querido presentar hoy aquí en el programa La Noche a propósito de estas declaraciones que están entregando los jefes de las FARC en momentos en el que están en un proceso de dejación de armas y al mismo tiempo están en ese proceso de contar esa verdad a la sociedad de lo que sucedió en esos años de guerra. Pese a ello, tenemos la versión suya y obviamente lo que dice una de las jefes de las FARC que niega completamente el reclutamiento forzado. Voy nuevamente con Ylva Miriam Hoyos, ex procuradora. Quiero conocer particularmente su opinión y como lo dije al comienzo de este programa, es importante escucharla a usted porque mientras usted estuvo en la Procuraduría, usted era un ojo vigilante de la forma como las FARC estaba llevando a cabo ese proceso de entrega de los menores que reclutó durante el tiempo en el que estuvieron actuando como grupo ilegal. ¿Qué opina usted, doctora Ylva Miriam? Jefferson, desgarrador el relato de esta también víctima de todo este conflicto armado que está viviendo Colombia. Uno de los presupuestos del proceso de paz y de la justicia transicional es precisamente el de la verdad. Yo quiero invitar a las FARC que desde ya seamos veraces en las afirmaciones que hacemos, porque la implementación de este proceso, el desarrollo de la justicia penal, va a depender en gran parte de que ellos reconozcan la verdad y la responsabilidad. Y por eso, la invitación que yo hago como ciudadana de a pie es que desde ya empecemos a tener en presente que la paz no va a ser posible si no tenemos presente el principio de la veracidad. Contrasta esta afirmación con lo que han dicho los informes del secretario de Naciones Unidas, que de manera reiterada desde el año 2005 en adelante venía manifestando el reclutamiento forzado por parte de las FARC. Contrasta esta afirmación con lo que también ha manifestado la OEA en las informaciones y en los informes que ha dado en relación con el tema del reclutamiento en Colombia. Contrastan esta afirmación con más de 1.600 entrevistas que se han hecho a menores de edad que han sido reclutados. Por lo tanto, tenemos que reconocer que si el centro de este proceso está en las víctimas, las primeras víctimas a las cuales tenemos que atender son los niños. Y este delito, que puede ser crimen de guerra, crimen o de lesa humanidad, es un delito permanente y en ese sentido la atención que se debe prestar por parte de la sociedad y del Estado y ahora en todo el proceso de paz por parte de la Jurisdicción Especial exige una mirada especialmente vigilante para tratar de determinar si evidentemente, ya no lo diremos nosotros, lo dirán unos jueces, lo dirán unos magistrados, si evidentemente en Colombia no ha habido reclutamiento de niños por parte de las FARC. Es un tema Esta es una verdad que la sociedad colombiana nos está exigiendo. No, hay mucha gente que quedó indignada tras escuchar esas declaraciones. Uno de los casos más recientes de reclutamiento forzado por parte de las FARC fue el de Yulmer Gómez. Este niño fue llevado por esta guerrilla en febrero del año 2014, es decir, en pleno proceso de paz, en estos diálogos que adelantó el gobierno colombiano y las FARC. Su madre libró una lucha incansable para encontrarlo y después de 2 años lo halló en una zona veredal. Vean ustedes esta historia. El reclutamiento y utilización de niños menores de 15 años de edad como soldados está prohibido en el derecho internacional humanitario, tanto el derecho de los tratados como el derecho consuetudinario, y está tipificado como crimen de guerra por la Corte Penal Internacional. Decir que los niños entran por su propia voluntad a una guerrilla dista mucho de lo que está estipulado en el derecho internacional humanitario, que califica este tipo de actos como crímenes de guerra. Ningún uso de niños y niñas en el conflicto es voluntario. Los niños terminan en apoyo a los operativos militares muchas veces por la falta de oportunidades, por el maltrato en sus casas, por la pobreza que tienen, por la falta de acceso a servicios básicos.
Sin embargo, el que los niños hayan hecho parte del conflicto ha sido una realidad imposible de ocultar. Tan solo basta con visitar una de las zonas veredales transitorias de normalización, como lo hizo el programa La Noche, para darse cuenta de la cantidad de futuros desmovilizados que entraron a esta guerrilla cuando hasta ahora comenzaban a vivir. ¿Usted a qué edad entró a las FARC? Yo pertenecí a este grupo insurgente hace como el 2007 aproximadamente, desde el 2007. ¿Cuántos años tiene usted? 24. ¿Es decir que usted entró menor de edad? Claro. Bueno, pues para serle realista en estos casos, las condiciones que lo obligan a uno como buscar alternativas es la necesidad en la que uno vive por estas regiones. Voces como la de Anderson se repiten por cientos en las filas de las FARC, y uno de los casos que más llamó la atención de la opinión pública recientemente es el de Yulmer Gómez, quien fue reclutado en pleno proceso de paz cuando tenía tan solo 14 años. Su madre, doña María Eugenia, libró una incansable lucha por buscar a su hijo y exigirle a las FARC que se lo devolviera. Noticias RCN y el programa La Noche registraron su drama. Les pido de todo corazón, por favor, devuélvame mi hijo. Devuélvamelo. En enero, una fotografía llegó a manos de esta madre. Era su hijo, ubicado en un punto de agrupamiento de las FARC, en compañía de otra menor vistiendo camuflado. Con ayuda de la senadora del Partido Centro Democrático, Nora Tobar, María Eugenia pudo movilizarse hasta la zona veredal y allí reencontrarse con su hijo. Si en este momento a mí me darían la oportunidad de irme, yo me iría con mi mamá. Ese día, Yulmer expresó su deseo por salir de la selva y regresar con su madre, pero también expresó su temor por represalias de los comandantes. No creo que lo dejen ir a uno, porque para uno de entrar y salir así, no creo que lo dejen ir a uno, entonces pero yo no lo plantearía. Días después, Yulmer pudo escapar de la zona veredal en Mesetas Meta, donde permanecía y regresó a casa con su familia. Volvemos a Bogotá, Colombia, con Luis Andrés Fajardo, director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda y un investigador que ha escrito un libro precisamente sobre el reclutamiento de las FARC. Andrés, ellos dicen aquí en Colombia que no hubo reclutamiento forzado porque sencillamente no podían tener obligado, o sea, que no es explicable tener obligado a una persona tantos años al interior de las FARC. Quizás ese pronunciamiento, esa respuesta la pueden dar aquí en Colombia, pero en términos internacionales, en términos de la Corte Penal Internacional, ¿usted cree que una respuesta de estas será suficiente explicación para cuando lleguen madres como las que tenemos hoy aquí en el programa La Noche y denuncien ante la Corte Penal Internacional que las FARC sí ejecutó reclutamientos forzados? La actitud que está tomando las FARC es una actitud que, digamos, se puede entender en el caso de cualquier delincuente que quiere negar su delito. Yo creo que el reclutamiento, el nivel del reclutamiento forzado que cometió las FARC en Colombia es de tal dimensión que bien podría decirse que es el más grave crimen que ellos cometieron. Internacionalmente es un crimen de la mayor relevancia y por eso durante todos estos años trataron de que los niños que tenían en sus filas ganaran tiempo, ganaran meses, ganaran años para que cuando tuvieran que entregarlos no fueran menores de 15 años. Evidentemente, Jefferson, usted tiene toda la razón. Si no se va a decir la verdad sobre los crímenes que se cometieron, si no se va a decir la verdad sobre que es un crimen de especial sensibilidad en el derecho internacional, pues entonces lo que están haciendo los señores de las FARC es abrir las posibilidades para que la jurisdicción penal internacional venga a investigar lo que sucedió. Además, porque son hechos que están sumamente documentados, sobre los cuales la misma Fiscalía General de la Nación tiene conocimiento de sobra. Si usted le pregunta a cualquier persona que haya participado de las FARC o que haya sido secuestrada por las FARC, el testimonio que le va a dar es que las tropas que lo rodeaban, todos los bloques y los frentes estaban llenos de niños. La mayoría de los integrantes de las FARC tenían 18 años. Evidentemente, en los últimos años el reclutamiento disminuyó y eso permitió que los niños que estaban allí, además de aquellos que lograron desmovilizarse por su propia voluntad de ir al ICBF, muchos de los que estaban allí hoy pues ya tienen más de 15 años. Pero eso no quiere decir que no se haya cometido ese crimen y que durante varias décadas las FARC haya obligado a los niños a entrar a sus filas. Y yo creo que vale la pena terminar con algo que es muy importante y que ya se ha dicho, pero
Jamás el reclutamiento de niños y niñas puede ser voluntario, siempre es obligado y siempre es un delito. No, y es un argumento que reiteradamente utilizan. Profesor Luis Andrés Fajardo, para despedirlo, porque sé que solo puede estar con nosotros en esta primera parte del programa, ¿usted qué puede decir frente a la acción del Estado colombiano en este proceso de paz, en lo que tiene que ver con exigirle a las FARC respuestas claras sobre los niños que fueron reclutados de manera forzosa? ¿Usted cree que el gobierno actual, el Estado actual, ha actuado de manera coherente en esa exigencia? Pues mire, sobre eso yo creo que hay un consenso general de que el Estado, y yo creo que el mismo Estado lo reconoce, le faltó. Le faltó porque durante 4 años de proceso no se exigió a las FARC entregar a los niños. Le faltó porque ¿cómo es posible que el día de hoy nieguen abiertamente una realidad que el Estado conoce de pleno y directo derecho lo que ha sucedido y acepte esa negación como una gravísima y grosera violación al derecho a la verdad? Yo creo que cuando decimos que en Colombia los niños tienen interés prioritario, eso no debe quedarse como letra muerta. Y creo que al Estado le faltó un poco eso. Y lo que viene es todavía más importante, porque tiene que responderle a las víctimas. Madres como las que usted acaba de entrevistar, mujeres que han sufrido en carne propia quizá el peor dolor que una madre pueda sufrir, que es ver a su hijo llevado por un grupo para ser tratado como una herramienta de guerra, tienen que ser reparadas integralmente, antes que todo con la verdad. Y en eso no puede desfallecer el Estado. Pues profesor Luis Andrés Fajardo, director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda, usted ha hecho una investigación, reclutamiento de niñas y niños como crimen internacional de las FARC. Le agradezco el tiempo que usted le concedió a nuestros televidentes del programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias a usted. Vuelvo con doña Alicia Aguillón, que nos está acompañando en su papel, en su rol de víctima, porque usted no solamente sufrió el reclutamiento de su hijo, sino también 3 de sus hijos fueron asesinados también por parte de las FARC. Le hago la misma pregunta que le hacía al profesor. En su condición de víctima, ¿usted ha sentido algún tipo de acompañamiento por parte del Estado en lo que tiene que ver con esa necesidad que usted tiene de que por lo menos le digan la verdad? Ese es el dolor más grande que yo tengo. Ese es el abandono más grande que yo he tenido. A mí el Estado me negó la condición de víctima, porque ellos dicen que mi niño cuando lo mataron no puede ser incluido porque el niño en ese tiempo era un guerrillero. Eso fue lo que ellos me mandaron decir en un papel donde dicen que él no puede ser incluido como víctima porque él en ese tiempo era un guerrillero y el niño tenía 5 años cuando me lo mataron. La niña tenía 17 años, que no me la pueden, que él no la incluyen porque la niña fue una muerte que a ella la mató, fue, o sea, como si hayan, o sea, que a ella no la mató la guerrilla, viendo que a él lo cogieron en el momento que ella la mataron, ellos mismos lo cogieron y se lo llevaron. Y la fiscalía, eso está en la fiscalía, en los tribunales, en toda parte. La fiscalía fue y hizo el levantamiento, la misma gente del pueblo, ellos se dieron cuenta que la niña la mató la guerrilla. La niña no la mató un guerrillero porque ella no se quiso ir con él para adentro, para el monte, para el campamento. Y ya me la habían querido reclutar en la Uribe y a ella me la mataron en Piñalito Meta. Y yo, no, aquí donde estoy, es como si yo hubiera nacido ayer. Yo no tengo nada que agradecerle al Estado. A mí me abandonó por completo mi finca. O sea, yo nací ayer y me envejecí de ayer a hoy, porque hasta el día de hoy yo no he tenido nada de reconocimiento de lo que me quitaron. Me mataron mi familia, me acabaron todo lo que yo trabajé. Yo no tengo nada hoy en día. Y la finca, ni siquiera reconocimiento de la finca, eso está en restitución de tierras. Nosotras las víctimas debería de ser escuchadas. Nosotros deberíamos de ser los seres que estábamos sentados en una mesa exigiendo nuestros derechos, y nosotros deberíamos de ser, porque nosotros somos los que perdimos nuestros hijos, los que acribillaron, asesinaron, hicieron las peores aberraciones con muchas mujeres, con muchos niños, y nosotros somos las víctimas. No sé por qué los victimarios son los que están esperando que las víctimas trabajen para ahorita ayudarles. Doña Alicia, usted perdió a 3 de sus hijos
a 3 de mis hijos. Pero perdió la niñez y la adolescencia de uno de ellos que hoy está con usted. Lo quisimos invitar al programa, pero él prefirió no asistir. No. ¿Él cómo se encuentra en este momento? Finalmente salió de esa pesadilla que se llamaba FARC, pero perdió toda su juventud, perdió su niñez, su adolescencia. No solamente eso, don Jeffrey, porque póngale cuidado, él no solamente perdió su niñez, el lado de estar a su mamá, al lado de ver crecer a sus 2 hermanas. Él en este momento, ¿quién es? La mayoría de niños que llevan se tiran todo. ¿Usted cree que él lo van a recibir en una empresa como cualquier ser humano a trabajar? Él no ha tenido ese derecho. Él no ha tenido el derecho a estudiar como debería de estudiar cualquier niño, porque ya esa edad que tiene, ya que estudió, ya que él que va a querer estudiar. Y ellos quedan, esos niños, esas personas ya llegan a esta vida y ya no es lo mismo. Ya es una vida, ya tienen un resentimiento, una tristeza, porque su niñez, su juventud, de tener una vida normal, no la tuvieron. Entonces, ese niño, él vive conmigo en este momento, pero yo todos los días que lo veo, es un dolor muy grande. Es un dolor que se repite. Todos los días, porque no es el ser que de pronto yo quería que fuera. Él es triste, apagado, callado, solitario. Eso a mí como madre me duele muchísimo. Y lo sentimos mucho. Doña Alicia, ¿cuántos años tiene él? 30 años. 30 años. Estamos en este programa La Noche, precisamente esas son las voces de las víctimas que, como lo ha dicho doña Alicia, se siente revictimizada luego de estas declaraciones que ha dado una de las jefes de las FARC que niega el reclutamiento forzado al interior de la guerrilla. Vamos a hacer una primera pausa, no sin antes leer algunas de las opiniones de ustedes, de sus televidentes, al tema de hoy en el programa La Noche. Hoy les estamos preguntando, ¿usted le cree o no a las FARC cuando dice que no reclutó de manera forzada a menores de edad en sus filas? Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes en esta hora de la noche. Cristian Camilo dice lo siguiente: el cinismo de las FARC no tiene límites. Diego Buenaventura asegura lo siguiente: descarados, dicen que los niños se fueron por gusto propio. Qué descaro, qué impotencia. Y uno más, le damos el de Arturo Parra, él dice lo siguiente: por supuesto que no, miles de testimonios de guerrilleros reinsertados y padres los contradicen, cínicos. Opiniones de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Cuando regresemos estaremos con la versión de un ex secuestrado. Vamos a hablar con John Fran Pinchao, estuvo 9 años en poder de las FARC. Desde su perspectiva le preguntaremos si al interior de las FARC él vio o no vio menores de edad reclutados de manera forzosa. Una pausa y regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.